Regresamos aquí a cabina para iniciar el diálogo con Rubén Vargas, quien ha sido ministro del Interior. Y a propósito de las declaraciones que acabamos de escuchar, quisiera poner en perspectiva lo que está sucediendo, porque hemos visto actos violentos que sin duda nos conmociona, pero esto es parte de una gran masa popular que efectivamente está manifestándose, o estamos viendo grupos organizados con interés político que se han montado sobre demandas que son legítimas para causar todo este daño. Mabel, ese es un buen punto y creo que hay ambas cosas. Es decir, hay un sector social movilizado, sí, hay un sector social que obviamente está protestando por esta crisis política endémica en la que nos han arrastrado, y los responsables, parte de los responsables de esta crisis política, y me refiero al Congreso de la República, se hacen los desentendidos y pretenden decirnos que ellos no son los responsables del descontento que estamos observando. La verdad, no entiendo por qué los congresistas se figuran de que violar a una persona dentro del Congreso no va a generar náusea en la población. No sé por qué ellos creen que entrar al dime que te digo en plena crisis política al golpe, ¿no? Y a los golpes no va a generar rechazo en la población. Yo no sé por qué se imaginan que legislar considerando solamente sus intereses personales no va a generar rechazo en la población. Por supuesto que hay mucha animadversión y rechazo a la clase política en general, pero especialmente al Congreso de la República y a la corrupción que se ha venido generando desde Palacio de Gobierno con Pedro Castillo a la cabeza de esta estructura criminal que el Ministerio Público ha investigado. Entonces sí hay un sector social que está movilizándose en protesta, en rechazo contra esa clase política que nuevamente han fracasado. Pero sobre esa base social, sin duda, también hay lo que yo llamo los surfistas oportunistas, que se han montado sobre esta ola de protestas y pretenden levantar ellos la bandera del adelanto de elecciones, de la renuncia de la presidenta, etcétera. Son personajes vinculados, que duda cabe, y además hay hasta fotografías de aquello, de este oportunismo de este sector de la izquierda radical, y me refiero principalmente a los cuadros conocidos del Movadef, del sindicato reconocido por Castillo de la FENATE. Estoy hablando del antaurismo y estoy hablando de esos sectores de la izquierda que han estado conviviendo con el gobierno de Pedro Castillo y que ahora, al haber sido vacado, estos por supuesto que ven afectados sus intereses. No es gratuito, no es gratuito, por ejemplo, que Pedro Castillo haya convertido en prefectos y subprefectos a personajes del Movadef. Ahora están activando como operadores políticos, asusando. Se advirtió eso. Se advirtió N veces, pero no hubo un control político suficiente. No hubo una fiscalización suficiente y ahora tenemos un poco los resultados. Tampoco es gratuito que el gobierno haya reconocido oficialmente a la FENATE como sindicato dentro del magisterio. Ahora son ellos los que están asusando esta violencia. Lo que estamos viendo, Mabel, Fernando, es un modus operandi a partir de esta protesta social que, insisto, es legítima. Es un modus operandi absolutamente violento usando armas letales. Hemos visto cómo se atacan a 3 objetivos centrales y parecieran estar planificados todas: a las comisarías, a las fiscalías y a los aeropuertos. A las comisarías especialmente los atacan con dinamita y con lanzacohetes, que son cargas con explosivos potentes, que son absolutamente armas letales. ¿Quién poseía esas armas? Porque usted ha dicho que los que se están aprovechando del reclamo social son los antauristas por una parte y personas vinculadas a FENATE y a Movadef por otra. ¿Quiénes de estos dos grupos disponían de armas como las que usted dice que se están usando? Fernando, estas armas son armas hechizas que obviamente que para usarlos hay que tener cierta experiencia y hay que ser bastante avesados para disparar esas armas, insisto, que son letales. Hemos visto algunas imágenes como inclusive un grupo de estos personajes apuntan hacia el grupo de policías de una comisaría y todavía algunos dan las indicaciones de apunta bien hacia los policías. Entonces, estos ataques estaban destinados
a ocasionar daño o la muerte de los policías. Entonces no estamos, cuando hablamos de esta destrucción de las comisarías, cuando hablamos de estos ataques a los locales del Ministerio Público de los aeropuertos, no son manifestaciones espontáneas. Rubén Vargas, tenemos que ir a una pausa. Quisiéramos, por favor, que después de ella nos diga una palabra sobre el rol que está jugando personalmente Pedro Castillo, puesto que para nuestra sorpresa sabemos que cuenta con un teléfono celular y lo está usando. ¿Qué sabe usted sobre esto? Por favor, nos lo dirá después de una breve pausa. Retomamos, Mabel, nuestra conversación con el exministro del Interior y experto en temas de seguridad interna, Rubén Vargas, quien nos había hablado de del tema del teléfono de Pedro Castillo en la comisaría Diroes, en el centro penitenciario en la Diroes, donde se hay. ¿Cómo es posible que un detenido, por los cargos que se le atribuyen, disponga de un celular, como ya vimos hace un tiempo, que el caso de Vladimiro Montesinos? Sí, Fernando, tengo información recurrente respecto a las coordinaciones que estaría realizando el propio Pedro Castillo desde su celda a través de un teléfono celular. Y esta comunicación que estaría teniendo Pedro Castillo es con personajes que están directamente vinculados a los actos violentos que estamos ahora observando en distintas regiones del país. Es decir, desde la DIROES estaría orquestando toda esta movilización violentista. Esa es la información que me ha llegado y creo que se requiere una urgente intervención del Ministerio Público y de la Policía para corroborar esta información, porque no es posible que un personaje que ha sido detenido por infringir la Constitución y por haber cometido actos alevosos de corrupción, siga desde su celda dirigiendo estos actos de protesta. Se necesita la urgente intervención del Ministerio Público para corroborar e investigar el uso indebido de este teléfono de un detenido y precisamente para soliviantar los ánimos y azuzar los actos de protesta y de violencia que estamos ahora lamentando. No es posible que se hayan atacado a 12 comisarías, haya 7 muertos, hayan más de 100 policías heridos de distinta gravedad. Esta violencia tiene que parar. Insisto, hay un sector social legítimamente movilizado, pero también hay oportunistas que están aprovechando a esta base social movilizada para poner su agenda política propia. Eso es lo que tenemos que hacer, separar la paja del trigo, y creo que es necesario, creo que es urgente que el Ejecutivo, a partir de sus ministros, empiecen a identificar a los verdaderos interlocutores y se converse con ellos, se haga un poco de pedagogía con la opinión pública para explicar en qué consiste la propuesta del adelanto de elecciones y por qué hasta abril del 2024. Es necesario que la población sepa los plazos y la normativa interna que regula un proceso electoral, pero es necesario una mejor comunicación del Ejecutivo con esta población que, insisto, con toda razón está protestando contra la clase política, contra el Congreso, y por supuesto necesitamos darle alguna explicación al respecto. Un paréntesis antes de hacer mi próxima pregunta, porque Miguel Pérez Arroyo, quien hasta hace unas horas fue abogado del expresidente Castillo, pues podría confirmar esto del teléfono. Él ha dicho ante un medio de comunicación que Pedro Castillo lo llamaba por teléfono, ¿no? Que de ninguna manera está bien comunicado, tal como lo ha expresado el golpista en una carta escrita a mano y que luego publicó en sus redes sociales. Así Aclárenos sobre eso. Es ilegal que una persona detenida como Pedro Castillo pueda contar con un celular en su celda. Es absolutamente ilegal. Un interno que está siendo investigado por delitos absolutamente graves. Liderar, ser cabecilla de una estructura criminal y haber violado la Constitución, haber quebrantado el orden democrático, el Estado de Derecho. No puede tener un teléfono a su disposición. No hay celdas doradas para nadie. Más allá de que sean expresidentes, tienen que cumplir la ley. Y más aún, cuando, según la información que manejo, el expresidente Castillo estaría él coordinando con estos sectores violentistas las acciones que estamos ahora lamentando. Entonces creo que el Ministerio Público tiene que intervenir inmediatamente, saber quién le ha hecho llegar ese teléfono al señor Castillo y las comunicaciones que ha tenido desde ese teléfono, porque entiendo que están identificados hasta el número de ese teléfono celular, saber a quiénes ha llamado
y desde cuándo está utilizando, porque creo que a la larga cadena, a la larga lista de delitos que ha cometido el señor Castillo, tiene que ser sumado esto que ahora están terminando en muertos, en heridos y en la destrucción de locales públicos y privados. Hay un sector de la población, e inclusive congresistas, que solicitan que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Más allá de que esto pueda ser posible o no, ¿es oportuno? Lo que necesitamos, Mabel, Fernando, es que el gobierno sea tal, gobierno. Y necesitamos que se recupere el orden interno. ¿Eso significa sacar a las Fuerzas Armadas? Eso se necesita un conjunto de cosas. Entre ellas, por supuesto, que se necesita controlar ese sector violentista. Si la Policía Nacional ha sido rebasada en algunas regiones como la de Arequipa y las Fuerzas Armadas pueden prestar apoyo, por ejemplo, brindando protección a las instalaciones llamadas estratégicas, como los aeropuertos, por supuesto que tienen que hacerlo. Estamos en un momento tan crítico en el que no se necesita hacer mucha filosofía ni metafísica. Están siendo atacados los aeropuertos. ¿Qué esperamos para darles protección y no se genere más violencia y destrucción de estas instalaciones que son absolutamente sensibles para el desarrollo del país? Sin embargo, todos sabemos que una de las cosas que hizo desde el primer momento Pedro Castillo es tratar de manipular a la policía e interferir con los nombramientos, es decir, buscar a gente que le fuera leal durante el ejercicio de su poder o en las circunstancias en las que está ahora. ¿Estamos seguros que la policía actúa de una manera unida o es posible que hayan remanentes castillistas dentro de ella que estén trabajando contra el comando de la policía? Fernando, la policía y las Fuerzas Armadas nos dieron una gran lección al no seguir las órdenes de un presidente que había decidido dar un golpe de Estado. La policía el comando policial fue el que dio la orden para que se detenga a Castillo cuando pretendía fugar a la Embajada de México. Sin embargo, también hay que recordar que hay un grupo de generales que habrían ascendido pagando, sobornando a Castillo, es decir, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que están haciendo estos generales que han ascendido de manera indebida? Ese es un tema que creo que vale la pena preguntarse. Y por supuesto también es necesario que el Ministerio Público, los equipos especiales, la fiscal Marita Barreto, tome una resolución respecto a la situación de esos generales que han ascendido indebidamente pagando un soborno. Hay una carpeta fiscal específica, hay colaboradores eficaces que han corroborado esa información de los pagos irregulares y creo que es necesario que la policía empiece a limpiarse desde dentro. Es necesario que la policía recupere la institucionalidad y es necesario que se dé una lección absolutamente clara que para llegar a general no pueden estar sobornando a un presidente. Muchas gracias a Rubén Vargas, quien ha sido ministro del Interior y que nos pone en perspectiva estas manifestaciones en donde no necesariamente hay una dicotomía entre buenos y malos, ¿no? Hay matices y en esos matices hay infiltrados y eso también hay que tenerlo muy en cuenta antes de romantizar toda la violencia que se está dando en nuestro país. Son las 8:59, escuchamos el gran resumen y regresamos.